Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 52. El héroe sin Kirk. La mandíbula de Izuku cayó mientras señalaba al gigante que no podía estar frente a él, pero lo estaba. Tú. Ah. Espera. 5 Star Stripe entró en pánico y le arrebató los lentes de la mano a Izuku. En una bocanada de vapor, se encogió y se los puso en la cara, volviendo a su personaje de Melissa. Mira, soy solo yo. Melissa. Debes haberte golpeado la cabeza cuando tú, en medio de su extremadamente pobre intento de cubrir sus huellas e inventar una excusa, Melissa había recuperado su volumen y se había convertido en la heroína patriótica Star Stripe, con suficiente vapor saliendo de ella para sonar como una tetera. Melissa se miró a sí misma y se cubrió la cara. Me acabo de transformar frente a ti, ¿no? Izuku asintió aturdido, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. De acuerdo. Melissa se enderezó y se frotó las manos nerviosamente. Está bien, mi gorilla. Hagas lo que hagas, no grites. Oh, Dios mío. Tú eres. Nope. Melissa se adelantó y cubrió la boca de Izuku con su mano. Ahora estaba en estado de pánico total. Necesitaba ocuparse a todo pronto. Y sabía que este no era el lugar para hacerlo. Entonces, con su mano agarrando la boca de Izuku, lo agarró por debajo del brazo y abrió la puerta de una patada, saliendo a toda velocidad que enorgullecería incluso a All Might. Habían pasado unos minutos y Ochako había decidido que quedarse esperando no era suficiente para ella, así que siguió a Izuku, suponiendo que en ese momento él se había ido el tiempo suficiente para que ella asumiera que estaba perdido. Estaba a punto de doblar por un pasillo, el mismo por el que había visto pasar a Izuku, cuando algo pasó a toda prisa junto a ella. No fue golpeada, pero la estela de aire fue suficiente para hacerla retroceder varios pasos asustada. Se quedó allí, momentáneamente aturdida, y se esforzó por recomponerse. Mientras lo hacía, su cerebro trabajaba para darle sentido a lo que había visto en esos pocos momentos. Porque estaba bastante segura de que había visto a Izuku. Y aunque Izuku podía ser rápido, no lo era tanto. Todavía. Pero para agravar su confusión estaba el hecho de que ni siquiera parecía que estuviera corriendo. Lo cual era extraño. Le llevó un poco más de tiempo darse cuenta de que lo había llevado mientras pasaba a toda velocidad, alguien a quien no había reconocido y que en realidad solo tenía unos pocos rasgos que podía recordar. Sus ojos habían estado más centrados en Izuku. Había sido una mujer rubia. Estaba segura de eso. Entonces Ochako hizo la gimnasia mental de juntar todo eso. Ochako parpadeó. Muchas veces. Rápidamente, su mano se metió en su cinturón, sacó su teléfono y marcó. Oye. Togael. Una mujer rubia acaba de escapar con Deku. ¿Qué? Una mujer alta y rubia se escapó con Deku. Joder, ese chico tiene un tipo, espera, ¿en sentido literal? ¿O en sentido figurado? Literalmente. Lo tenía bajo el brazo. ¿Y me llamas porque? ¿Qué se supone que debo hacer? Toga. ¿Qué estoy? Ve a por ellos, idiota. Ochako parpadeó y asintió. Ah, sí. Porque esto es un secuestro. No una cita romántica que podría terminar interrumpiendo. El grito del otro lado del teléfono habría hecho estremecer a Ochako si no estuviera todavía en estado de shock.
O alguna perra está tratando de robarte a Izuku o alguna perra está tratando de robarte a Izuku. En ambos casos, vayan a por ellos. Melissa prácticamente derribó la puerta de una patada mientras se apresuraba a entrar en la habitación. Después de comprobar 2 veces que no había nadie cerca, cerró la puerta de una patada y emitió una larga señal. Luego, quitó la mano de la boca de Izuku y bajó al pequeño chico verde, lo que resultó en una larga mirada incómoda entre los dos. Melissa se ajustó las gafas y tosió en su mano antes de darse la vuelta para buscar el interruptor de la luz de la habitación. Bienvenido a mi taller. ¿Acabo de ser secuestrado? ¿Tú me secuestraste? La forma casual en que Izuku formuló la pregunta habría sido una gran comedia. Desafortunadamente, Melissa estaba demasiado estresada como para encontrarle gracia. ¿Qué? No. Quiero decir, me agarraste y saliste corriendo sin dejarme hablar con Uraraka. No tengo idea de dónde estoy y nadie más tampoco. Melissa parpadeó. Está bien, puede que te haya secuestrado un poco. ¿Solo puedes secuestrar a alguien un poquito? Melissa se dejó caer contra la pared más cercana, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Tal vez. No lo sé. Solo necesito un segundo. ¿Necesitas un segundo? Soy yo quien no sabe dónde está esto. Melissa al menos sintió que podía aliviar las preocupaciones de Izuku en ese sentido mientras intentaba pensar en una forma de solucionar la situación actual, sin empeorar las cosas. Estamos en mi taller. Es donde puedo hacer lo que quiera sin preocuparme de que la gente me vea. ... Los ojos de Melissa se abrieron y levantó las manos. Espera, eso salió mal. ¿Necesito un adulto? ¿Soy un adulto? Izuku parecía dudoso. ¿Lo eres? No. Melissa se desplomó, aparentemente derrotada. Izuku miró a su alrededor y, al encontrar una pequeña silla en la esquina de la habitación, condujo a Melissa hasta allí y la ayudó a sentarse. ¿Tienes algo para beber aquí? Melissa señaló hacia un pequeño refrigerador que tenía algunas botellas de agua. Izuku rápidamente tomó una para ella y se hizo a un lado mientras Melissa tomaba un sorbo. Bajó la botella y miró a Izuku por unos momentos. ¿Por qué no estás más asustada por todo esto? Parecías más emocionada que cualquier otra cosa antes y ahora, seamos honestos, te secuestré. Izuku pensó detenidamente en su respuesta. No podía decir exactamente que estuviera acostumbrado a este tipo de revelaciones en ese momento. El comienzo de su viaje como héroe había sido ver a Olmig transformarse frente a sus ojos. Así que había visto que esto sucedía 2 veces. Lo cual no era mucho, pero aún así era extraño. Así que, evitando toda esa parte, Izuku se encogió de hombros. Bueno, la Liga de Villanos intentó matarme en Lausch. Luego intentaron secuestrarme en Ciudad Osu. En ambas ocasiones mi vida estuvo en evidente peligro. Así que supongo que sé cuando mi vida está siendo amenazada y tú no me estás amenazando. Solo estás tratando de controlar una situación y yo estoy ahí para acompañarte. Melissa se rió. Vaya, maldita sea. Eres madura para tu edad. Cuando Izuku hizo un gesto para que todos se lo dijeran, Melissa se dio por vencida. Sí, soy la indicada para hablar. Además, eres mi amigo, ¿por qué me sentiría amenazado? Concluyó Izuku con sencillez. Parecía una respuesta obvia, pero tuvo una reacción que no esperaba. Melissa lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía conmocionada. No angustiada, simplemente no esperaba lo que había oído. ¿Dije algo malo? No, no lo hiciste. Simplemente no estoy acostumbrado a que alguien diga eso de mí. La absoluta confusión en el rostro de Izuku hizo sonreír a Melissa. ¿Pero por qué? Cuando nos enseñabas a mí y a Uraraka a los alrededores, eras muy divertido. Y también eres el héroe número 1 de los Estados Unidos, así que debes tener muchos amigos. Si fuera solo una cosa o la otra, entonces tal vez estaría de acuerdo contigo. Pero si fuera ambas, no tanto. Melissa se rascó el cuello. Quiero decir, claro que mis hijos son geniales, pero solo me conocen como Star en Stripe y hay un límite, ya que no es como si pudiera salir a beber con ellos después del trabajo. ¿Tus muchachos? Mi escuadrón. Ellos vuelan los aviones en los que me presenté. Pero, ¿qué pasa con la escuela? Estoy seguro de que pasas tiempo con mucha gente. Mientras Izuku hablaba, algo hizo clic. ¿Cómo podía Melissa ir a la escuela aquí y ser una heroína en Estados Unidos? Melissa entendió la pregunta e intervino.
Mis clases son en línea. Los proyectos en los que trabajo los hago en el lugar, pero para mi examen semestral, tuve que traerlos aquí para que los evaluaran y calificaran. Melissa se frotó las manos. Resultó que Star Strike también podría estar aquí como representante de los EU. Al mismo tiempo. Melissa se reclinó y miró por la ventana de su taller. E incluso antes de todas las molestias de ser Star Strike, yo no era exactamente alguien con quien los niños quisieran estar. Los ojos de Izuku casi se salen de sus órbitas. Pero tu familia es amiga de All Might. Estoy seguro de que eso debe haberte hecho súper popular. Eso no es exactamente algo que mis padres hayan llamado la atención, dijo Melissa con un suspiro. Amo al tío Mig, pero estoy segura de que debes tener una pequeña idea de lo que significa tener algún tipo de conexión con él. Atrae la atención de la gente. Buena y mala. De hecho, eso tenía mucho sentido para Izuku. Y considerando que se trataba de All Might de quien estaban hablando, Izuku estaba seguro de que presionaba a los Shields para que mantuvieran su participación y relación con él en un perfil bajo. Aún así, a Izuku no le gustaba escuchar que había alguien más por ahí que había crecido sin amigos desde que era pequeño. Cruzando los brazos, Izuku frunció el ceño. Tal vez All Might presionaría para que haya algo de discreción, pero no puedo creer que esté bien con que estés aislado desde que eras un niño pequeño. Estoy seguro de que haría algún tipo de visita para decirte lo genial que es tu don o algo así. Melissa inclinó la cabeza hacia un lado y se encogió de hombros. Eso sería difícil. Yo crecí sin ningún don. Izuku casi maldijo. Casi dijo que era una tontería. En cambio, el buen chico solo dijo, ¿en serio? Luego, hizo un gesto con las manos hacia ella. ¿En serio? Melissa se rió. Es verdad. Me diagnosticaron que no tenía ningún don cuando tenía 5 años. ¿Por algo así como, un médico de verdad? Sí. En realidad, aunque me faltaba la articulación del dedo gordo del pie, no presentaba ningún indicio de que tuviera un don. Además, el hecho de que mamá y papá no tuvieran dones, puedes entender por qué el médico llegó a esa conclusión. Pero, ¿tienes un don? ¿O se trata de nanotecnología o algún tipo de superciencia? ¿Tomaste una droga y luego te aplicaron radiación gamma? Melissa negó con la cabeza. No, nada de eso. Tengo un don. Lo desarrollé muy tarde. Tenía 12 años y. Es solo que, Melissa se rascó el cuello. Bueno, esto es, una especie de secreto nacional. O al menos lo más cercano a uno que puede llegar a ser. Técnicamente, tengo permitido contárselo a la gente, pero tengo que informar quién sabe y eso puede ser un lío si el gobierno quiere asegurarse de que lo sepan para mantenerlo en secreto. Es más fácil no decirlo. Pero ya que te has topado con esto, bueno, Melissa se encogió de hombros, puede que te salgas con la tuya fácilmente, ya que pareces bastante cercana al tío Mig. Espera, ¿un verdadero secreto? Soy parte del ejército de los Estados Unidos. Puede que no tenga que ser soldado ni nada parecido, pero sí respondo ante un almirante y el presidente. Izuku, ¿en qué te has metido? ¿Y cómo es que es la segunda vez que te metes en una situación como esta? Supongo que esta vez te agarró a ti en lugar de a All Might como yo. Está bien, supongo que All Might sabe de ti entonces. Tenía sentido si el solo hecho de conocer a All Might le iba a facilitar las cosas. Sí, lo hace. Honestamente, es una lista muy pequeña. Mamá y papá, el tío Mig, el almirante Akbar y unos pocos miembros muy selectos del gobierno. La mayoría de los cuales están en nuestro departamento de heroísmo. Esa, no es una lista larga en absoluto. Entonces, para todos los demás. ¿Soy yo bien? Se encogió Melissa Shield, la hija sin don de uno de los principales científicos e inventores del mundo, se encogió de nuevo, Caitlin Bate, graduada de la Academia de Héroes de Kal-El, vamos legionarios de California. Y la heroína más grande del mundo, Star Stripe. Izuku arqueó una ceja tímidamente y Melissa lo señaló. Oye, yo mido más de 2 metros y estoy hecho de puro músculo americano. Tú apenas mides 1,5 metros y pareces un fideo ramen. Ten cuidado. Espera, si Caitlin es tu personaje de héroe, que supongo que el gobierno creó para ti, asintió Melissa, ¿cuál es tu verdadero yo entonces? ¿Entre las transformaciones? Melissa se puso una mano en el pecho. Así es como me veo en realidad. Pero para ser Melissa tengo que encogerme. Entonces, espera, ¿cómo haces todo eso? De Izuku juntó las manos, actuando como si estuviera apretando algo. ¿Encoger?
Sabía cómo lo hacía Olmigt. Más o menos. Dijo que era como hacer flexiones en la piscina, pero nunca entró en detalles. Y eso lo hizo más corpulento. Melissa se dio un golpecito en la barbilla. Vale. ¿Alguna vez intentaste ponerte un par de jeans que compraste el año pasado y que todavía deberían quedarte bien, pero por alguna razón ya no? Así que tienes que aguantarte mientras te los pones. Yo lo hago. Izuku parpadeó y dejó caer la cabeza hacia un lado. Eso no explica nada. Además, así no funcionan los jeans. O se encogen al lavarlos o te los pones. Vaya, te sorprendería lo rápido que alguien se calla cuando Star y lo mira con dureza. Decidiendo que no quería molestar al oso, Izuku cambió de tema. Entonces, ¿por qué tuviste que irte? Izuku recordó todo ese vapor. Era exactamente como Olmigt. Entonces, eso significaba. Solo puedo encogerme por un breve periodo de tiempo. Lamentablemente, me lo estaba pasando tan bien que perdí la noción de cuánto tiempo había sido Melissa Y. Aquí estamos. Izuku se rascó la cabeza. Pero espera. Si eres tú, ¿no deberían invertirse las personalidades si quisieras una identidad secreta? Porque para poder convertirme en un héroe como mi papá, Melissa se señaló a sí misma, tiene que no tener ningún don. ¿Eh? Sí, probablemente deberías renunciar a eso. Melissa, de 5 años de edad y haciendo todo lo posible para no echarse a llorar, se aferró al costado de su padre mientras el médico que estaba frente a ellos, con un gesto de la mano, destrozaba sus esperanzas y sueños. La verdad es que no sé por qué querrías que se hicieran las pruebas. Por supuesto que no tiene ningún don. David frunció el ceño. Pero no tiene la articulación extra en el dedo meñique. El doctor se encogió de hombros. La articulación adicional es un indicador de que una persona no tiene don. Sin embargo, la falta de uno tampoco garantiza un don. Y considerando su ascendencia, bueno, será mejor que se acostumbre a la idea de que no es como la gente normal. Mientras Melissa abrazaba a su padre, una mujer sentada al otro lado de ella ya había tenido suficiente. Sus mejillas oscuras adquirían un tono casi caoba y se preparó para atacar al médico por su naturaleza insensible y despectiva hacia su hija. David se aseguró de taparle los oídos a Melissa para que no escuchara la pintoresca elección de palabras de su madre. Izuri tenía mucho que compartir. Después, para ayudar a Melissa a sentirse mejor, prometió ayudarla a peinarse como ella. La familia terminó comprando algunas latas de laca para el cabello para ayudar a Melissa a lograr un azo que combinara con los volantes oscuros de su madre. Estoy aquí. Porque escuché que necesitas alegrarte. Ni siquiera había pasado un día, y Melissa se quedó sin aliento cuando su tío favorito entró corriendo por la puerta principal y la levantó en brazos para darle un fuerte abrazo. Luego, después de ponerla sobre su hombro, dijo que los llevaría a todos a tomar un helado. Durante todo el camino al parque, Melissa hizo que Olmigt compartiera historias de sus aventuras, maravillándose con todo lo que le contaba. Pero cuanto más escuchaba, más triste comenzaba a sentirse nuevamente. Nunca llegaré a ser un héroe, ¿verdad? Nunca podré ayudar a la gente como lo haces tú. Olmigt hizo una pausa en sus historias y pensó un poco en lo que estaba a punto de decir. Luego extendió la mano y la puso sobre la cabeza de Melissa. Melissa, mira mi disfraz. ¿Notas algo? Melissa parpadeó y miró hacia abajo. No. Se ve bien. Exactamente. Mira todas esas historias que te conté. Bueno, en todas ellas usé este mismo disfraz. Melissa parpadeó y miró de nuevo. ¿Eh? Pero estabas hablando de saltar sobre tornados y luchar contra villanos. ¿No debería estar todo destrozado? Ja. Tal vez si no lo hubiera hecho tu padre. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Tu padre ha estado haciendo todos mis disfraces desde que comencé como un héroe. Nadie más que tu padre tiene las habilidades técnicas para hacer algo que pueda usar para ir a salvar a la gente y luchar contra los villanos. ¿Nadie? Así es. Verás, tu padre es mi héroe. Alguien en quien sé que siempre puedo confiar para que me ayude a salir y hacer las cosas que hago. Olmigt le dio unas palmaditas en la cabeza. No pienses que solo porque no tienes un don no puedes ayudar a la gente. Melissa asintió y miró a sus padres. Entonces, ¿todavía podría ser una heroína, como papá? Absolutamente. Vamos. ¿No quieres tener un don genial mientras jugamos? Sí. Puedes ser un gigante.
¿No se supone que deberíamos estar eligiendo quirks imaginarios? Bueno, Melissa no tiene ningún don, así que aún cuenta. El hecho de que sea gigante hace que sea más fácil jugarlo. Unos 7 años después de enterarse de que no tenía ningún don, Melissa estaba con sus compañeros de clase en una excursión escolar a la playa. Un par de años atrás, había empezado a experimentar un estirón. No es algo inaudito para alguien de su edad, pero lo que era inusual era que, mientras todos sus compañeros de clase celebraban haber alcanzado el 1,5 metros, Melissa se acercaba al 1,80 metros y no parecía que estuviera mostrando signos de detenerse. Era la chica larguirucha a la que la escuela tuvo que sacar un pupitre de una escuela secundaria vecina para que pudiera sentarse y estudiar cómodamente. Melissa suspiró y dejó los libros a un lado sobre la toalla de playa. En realidad no quería jugar a ser héroes y villanos con sus compañeros de clase. No eran malos con ella ni nada por el estilo porque no tenía ningún don, pero siempre parecían tener mucho cuidado, como si fuera delicada. Era molesto. Además, cuando jugaban, ella siempre quería ser alguien que fabricara aparatos. Y aunque no decían que la idea fuera una tontería, ella podía ver que no entendían cómo los aparatos podían ser tan geniales como los dones. Aún así, estaba en la playa y decidió que estaba bien fingir que no había nada malo en ello. Entonces caminó hacia la orilla, donde los otros niños estaban jugando a disparar bolas de fuego, lanzar púas de hielo o arrojar edificios al océano. Pensó en lo que quería y se puso una mano sobre el corazón, decidiendo que si iba a fingir que tenía algo, quería fingir que tenía lo que tenía su tío. Yo soy tan fuerte como Olmigt. Buh. Vamos. Si vas a tener su don, tienes que ser fuerte y gritarlo. Totalmente. Asume el control. Melissa se sonrojó, pero no podía discutir eso exactamente. Ser como Olmigt significaba que tendría que ser lo más ruidosa y escandalosa posible. Yo, soy Melissa Shield y soy súper fuerte, al igual que Olmigt. Para demostrarlo, lanzó un puñetazo. Y todos en la playa, que vieron explotar el océano, pensaron con seguridad que acababa de estallar una bomba. Los héroes que se encontraban en las inmediaciones acudieron al lugar. Tal vez se trataba de un ataque de algún villano. De todos modos, después de una explosión como esa, pensaron que seguramente habría múltiples víctimas civiles. Pero, aparte de algunas personas que se quejaban de que les zumbaban los oídos, no vieron a nadie herido. Hasta que llegaron al origen de la repentina explosión y encontraron a Melissa, agarrándose el brazo derecho horriblemente roto y mirando el océano con una agonía entumecida. Para Melissa, todo cambió después de ese día. Los médicos pudieron curar su brazo, pero luego llegaron más médicos y comenzaron a realizarle pruebas. Hombres de traje vinieron y le hicieron preguntas a sus padres. Olmigt vino y se mantuvo firme en que él y sus padres debían estar con ella durante cualquier tipo de interrogatorio. Nadie insistió en el tema cuando dejó en claro que no se podía discutir. Trajeron especialistas en don y repasaron su diagnóstico inicial. Melissa estaba segura de que su madre sintió cierta satisfacción cuando estos expertos llamaron idiota al médico que la había etiquetado como sin don. Melissa tenía un don, aunque nadie parecía saber la naturaleza de este. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que era inmensamente fuerte. Y esa era la clave detrás de la teoría de los especialistas. Normalmente, un quirk se manifiesta cuando una persona tiene alrededor de 4 años. Luego, el quirk crece con la persona a medida que envejece. Sin embargo, si Melissa hubiera manifestado un quirk tan poderoso como el que tenía a una edad tan temprana, estaba casi garantizado que se habría suicidado. Un cuerpo tan joven no podría soportar ese tipo de poder. Y esa fue la clave. Los especialistas señalaron el crecimiento anormal de Melissa. Tenía 12 años, pero ya era más alta que su padre y su madre. Su cuerpo estaba creciendo rápidamente, un efecto secundario de su quirk. Su cuerpo estaba creciendo para ayudar a satisfacer la demanda que su quirk iba a imponer, solo quedaba la pregunta, ¿cuál era su quirk? Si no fuera por la gravedad de la situación, Melissa se habría reído de lo rápido que expulsaron a los especialistas cuando recomendaron intentar algún tipo de activación forzada en un entorno controlado. David, Zuri y Olmigt casi expulsaron a la gente de la habitación. Olmigt había levantado a 2 de ellos. Después de eso, nada. La mantuvieron en el hospital para asegurarse de que su brazo estuviera completamente curado. Durante ese tiempo, Melissa notó que David y Olmigt se escapaban para hablar. Durante esos días, Olmigt también solo pudo quedarse en el hospital unas pocas horas. Casi hice algo realmente malo, ¿no?
Un día, Melissa preguntó de repente, mientras su familia estaba sentada alrededor de una mesa en la cafetería del hospital. Cariño, no, Zuri puso una mano sobre el hombro de su hija. No has hecho nada malo. Melissa negó con la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo que hice, pero cuando estaba jugando con mis compañeros de clase? Olmig tosió y miró hacia otro lado. Melissa se dio cuenta de inmediato. ¿Ves? El tío Mig está de acuerdo. La mirada fulminante que Zuri le lanzó a Olmig hizo que el héroe se estremeciera. No es, suspiró Olmig. Nadie está enojado contigo, Melissa. Esto fue, nadie lo vio venir. Pero, no podemos ignorar qué sucedió. No quiero que vuelva a suceder, tío Mig. David se rascó la cabeza. Nosotros tampoco. Zuri frunció el ceño. ¿Viste cómo la miraban esos hombres? Melissa frunció el ceño, sin saber muy bien qué significaba eso. Supuso que su madre estaba hablando de los extraños hombres de traje. Lo vi. Y cuando llegue el momento de ocuparme de ellos, me ocuparé de ellos, dijo David con fuerza. Pero, tenemos que averiguar qué tipo de don tiene Melissa. Y eso, requerirá pruebas. Tengo amigos en Estados Unidos a quienes puedo recurrir. Por lo menos, podemos hacer esto en nuestros propios términos. Melissa no estaba segura de lo que se había acordado, pero después de algunas idas y venidas entre sus padres y el gobierno, se seleccionó un sitio para las pruebas para determinar los aspectos del don de Melissa. Una antigua base militar abandonada en Nevada que alguna vez había sido el sitio de múltiples pruebas militares. Estaba lejos de la población, por lo que ningún civil corría el riesgo de resultar herido. Además, como era un antiguo sitio de pruebas, estaba construido de manera resistente, por lo que, al menos, pasar a lo que pasara allí, el sitio debería ser lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Durante los días siguientes, no ocurrió nada digno de mención. Melissa estuvo conectada a varias máquinas diferentes para obtener lecturas de su factor de don, pero parecía estar inactivo, un estado similar al que se observa en un niño pequeño que no ha manifestado su don. Por lo tanto, se acordó que, si querían obtener lecturas útiles, necesitaban que Melissa usara su don. Entonces, cuando la colocaron en un soporte protector para evitar que se lastimara, golpeó muchas cosas. Sacos de boxeo, sacos de arena, el costado de un camión que en realidad no era parte de la prueba, pero que estaba en el lugar equivocado después de que Melissa se enojó porque no estaba sucediendo nada. El conductor estaba tan aliviado de que Melissa no lo hubiera reducido a chatarra. Olmig se frotó la barbilla mientras observaba a Melissa intentar usar su don. Melissa. Hay algo en lo que te llevó a usar tu don por primera vez que podría ser la clave aquí. Algunas cabezas lo miraron. Quiero decir, estamos asumiendo que esto es solo un caso de superfuerza. Quizás haya otro factor en juego. Pero estas pruebas fueron las que usted sugirió, dijo David con cautela. ¿Cree que? Olmig se encogió de hombros. No estoy seguro de lo que pienso. Solo sé que hacer las mismas cosas una y otra vez no va a ayudar. Así que, Melissa, ¿algo? Melissa frunció el ceño. Quiero decir, en realidad no. Mis compañeros de clase querían jugar a ser héroes y villanos. Me molestaba un poco que me dijeran que tenía que elegir un don para jugar. No debería tener que hacerlo. Sus padres y Olmig le dieron algunas sonrisas tranquilizadoras. Pero luego simplemente, elegí uno y. ¡Bum! ¿Eso es todo, cariño? Preguntó Zuri. Quiero decir, ahora Melissa se sintió avergonzada. No exactamente, pero, miró hacia otro lado. Puede que haya estado fingiendo ser el tío Mig. Ja 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 ja. La mejor elección. Zuri miró al héroe con los ojos en blanco y se volvió hacia su hija. Entonces, ¿qué pasó justo después de eso? ¿Qué hiciste exactamente? Melissa gimió, no queriendo hacer algo tan vergonzoso, pero si querían una repetición total de ese día, está bien. Melissa se volvió hacia el campo de pruebas, y con las mejillas ardiendo de rojo porque la gente estaba a punto de verla, hice esto. Melissa apretó el puño y se preparó para lanzar un puñetazo. Yo soy Melissa Shield y soy súper fuerte, como Olmig. Las computadoras a las que estaba conectada Melissa de repente se volvieron locas y enviaron datos que alarmaron a los técnicos. Lecturas del factor Kirk que estaban fuera de lo normal. Y eso fue antes de que Melissa lanzara su puñetazo y el campo de pruebas explotara. Cuando el polvo se disipó, los elementos de apoyo protectores de Melissa quedaron destrozados, pero al menos ella había salido ilesa de todo. Aunque realmente estaba muy aturdida.
New Order. Un don que permite al usuario establecer una regla sobre su entorno al tocar al objetivo y gritar su nombre, lo que le permite manipular y otorgar nuevas propiedades a sí mismo y al mundo que lo rodea. Esto puede variar desde descripciones simples hasta otras más condicionales basadas en causa y efecto. Después de algunas pruebas y errores, se determinó que Melissa podía tener dos reglas establecidas a la vez. Decir que una vez que se comprendió su don, causó conmoción sería quedarse corto. De repente, el gobierno de los Estados Unidos se interesó mucho en la joven Melissa Shiel, que antes no tenía don. Lo cual, si era sincera, la cabreó. Melissa se tomó un descanso de su explicación para asegurarse de que Izuku estuviera asimilando todo. El peliverde estaba absorbiendo cada palabra. Había sido extremadamente vaga al describir su don, manteniéndolo como algo que le permitía realizar hazañas heroicas. Esperaba que Izuku insistiera, ya que lo había visto volverse loco, pero afortunadamente fue muy respetuoso cuando dijo que esta parte de su historia debía guardarse para ella misma. Era como si comprendiera la importancia de guardar secretos, lo cual me resultó muy tranquilizador. No, te vayas. Melissa se dio la vuelta y siguió caminando por la acera, ignorando los gritos de los agentes que la perseguían. Uno en particular, un hombre calvo y con sobrepeso, era particularmente molesto. Había venido a visitarla antes y aparentemente no sabía lo que significaba un no. Señorita Shiel, quizá no le he dejado claro quiénes somos. El hombre resoplaba para seguirle el ritmo. Soy el agente Simpson del Departamento de Heroísmo. Melissa miró de reojo al hombre. Sé quién eres. Has llamado a mi casa tantas veces que mis padres tienen tu número bloqueado. El hombre se cruzó de brazos. Entonces, está bloqueando mis llamadas. Sacudiendo la cabeza, el agente Simpson insistió. Señorita Shiel, debo volver a insistirle sobre lo importante que es para usted reconsiderar su aparente rechazo a nuestras solicitudes. Mamá te ha dicho que te vayas y papá también. Ahora soy yo quien te lo dice. Melissa se apresuró a bajar por la acera, tratando de llegar a casa para poder cerrarle la puerta en las narices a ese hombre molesto. No creo que lo entiendas. Con un don como el tuyo, podrías convertirte en uno de los mayores héroes que este país haya visto jamás. El mundo entero, de hecho. ¿No quieres que tu vida tenga algún sentido? En lugar de desperdiciar tus talentos en algún laboratorio. Melissa se dio la vuelta, dispuesta de gritarle a la gente que la dejara en paz, pero su madre la interrumpió cuando se acercó caminando desde el patio delantero. Pensé que me había expresado con claridad, agente Simpson. Manténgase alejado de mi hija, gruñó Zuri mientras se ponía furiosa entre Melissa y los agentes del Departamento de Salud. El agente Simpson miró a Zuri con frialdad. Señora, si sigue interfiriendo en nuestra investigación, me veré obligado a tomar medidas. Zuri no se inmutó. Melissa no está interesada en ir a Calelero Academy, o a cualquier escuela en la que estás intentando que se inscriba. Nos mudaremos a Island, y ya recibió cartas de aceptación anticipada de Island Academy una vez que tenga la edad suficiente para asistir. Esto está resuelto. El agente Simpson suspiró y metió la mano en la chaqueta de su traje. Tenía la esperanza de que entrarás en razón, pero tus actitudes aparentemente antipatrióticas parecen estar contagiándose a tu hija, y eso es algo que el gobierno no puede tomar a la ligera. Tampoco podemos permitir que alguien con un don tan incontrolable abandone el país sin más. Zuri frunció el ceño. ¿Incontrolable? ¿Qué demonios? El agente Simpson sacó una carta. Esta es una citación. Por la presente se le ordena a usted y a su esposo que comparezcan ante el Comité de Rarezas y Heroísmo del Senado, donde determinaremos si sus acciones constituyen la necesidad de que sus responsabilidades parentales sean transferidas al Estado. El agente Simpson esperó a que Zuri tomara la carta. Una vez que lo hizo, continuó. No hace falta decirlo, pero cualquier intento de sacar a Melissa del país será considerado un desacato al Congreso y los arrestaremos a usted y al señor Shield en el acto. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. No lo hicieron. Lo hicieron. ¿Qué pasó después? Bueno, Melissa se reclinó y parecía un poco satisfecha. ¿Alguna vez has visto al tío Mick realmente enojado? Izuku lo hizo, por lo que asintió con una gran sonrisa. En resumen, New Order es un don que distorsiona la realidad y la causalidad.
No hay ningún don registrado, pasado o presente, que no solo tenga este efecto dramático, sino que también tenga un factor de don que lo potencie. Un factor de don que se parece mucho al que pertenece al propio Olmigt. Y el suyo es solo un impulso a su fuerza física. Ese tipo de poder, aplicado a cualquier cosa que una persona pueda imaginar, no debería tener que decirle al comité los beneficios potenciales que podría tener como parte de las fuerzas heroicas de este país. O el peligro potencial si se dejara en manos de un individuo sin entrenamiento. El agente Simpson concluyó su informe con una sonrisa de satisfacción. La sala del comité era grande, normalmente sede de grandes investigaciones que incluían a múltiples testigos e incluso más miembros de los medios de comunicación para transmitir todo al mundo. Sin embargo, hoy, la reunión se llevó a cabo a puerta cerrada, en privado debido a la naturaleza sensible del tema y porque la persona en cuestión, la propia Melissa, era menor de edad y su identidad no era algo que pudiera o debiera transmitirse al mundo. En un lado del pasillo estaba el agente Simpson y sus investigadores. En el otro estaban los Shields y Olmigt. Ambos presentaban su caso ante el Comité de Rarezas y Heroísmo del Senado. Este comité estaba formado por un pequeño pero poderoso grupo de personas. El jefe del Departamento de Salud, que se ocuparía del aspecto civil del asunto, el jefe de operaciones militares, que se ocuparía del aspecto de las Fuerzas Armadas, y unos pocos senadores selectos que habían ocupado el cargo el tiempo suficiente como para estar involucrados en asuntos delicados de Estado y representar por igual a los dos partidos de gobierno. En total, 6 personas estaban ahora a cargo de determinar el destino de Melissa Shield. Los miembros del comité hablaban entre ellos en voz baja. Sin embargo, poco después, un hombre se acercó al micrófono y dijo: «Agente Simpson». El agente Simpson se giró para mirar al hombre mientras los demás miembros del comité guardaban silencio para que el hombre pudiera hablar. El hombre tenía una cabeza alargada, bigotes túpidos y ojos grandes, lo que le daba una cabeza casi parecida a la de un pez. Sin embargo, la forma en que la gente le trataba mostraba que lo miraban con un respeto extremo. «Sí, comandante Akbar». El comandante Akbar era el jefe de operaciones militares, especializado en operaciones conjuntas con las fuerzas militares estadounidenses y las agencias civiles de héroes. Su voz era una de las dos que más peso tenían en la sala. La otra era la del jefe del Departamento de Salud. El comandante Akbar revisó sus notas una última vez antes de dirigirse al agente Simpson. Le ha dado a este comité un resumen muy completo y articulado de la situación y del Kirk New Order. Mis felicitaciones a usted y a su agencia por condensar toda esta información en algo que nosotros, los más mayores, podemos entender. Algunos miembros se rieron ante eso. Sin embargo, hay un tema que creo que debo haber pasado por alto. Espero que me ilumine sobre mi falta de concentración. Por supuesto, señor. ¿Cuál es el asunto que desea que revise? El agente Simpson hizo que sus agentes comenzaran a separar los papeles para entregárselos. Cuéntame sobre Melissa Shield. Los agentes hicieron una pausa mientras el agente Simpson ladeaba levemente la cabeza. Señor. Me temo que no entiendo. Bueno, durante todo el informe inicial, usted no dejó de hablar de cómo New Order podría ayudar a los héroes de los Estados Unidos y al gobierno en general. Pero no creo que haya mencionado a la joven por su nombre ni una sola vez. El comandante Akbar señaló la mesa donde estaba Melissa. Fue un descuido de mi parte, ya que estoy seguro de que algo tan importante no quedó fuera de su infieme. El agente Simpson se tiró del cuello de la camisa mientras miraba sus notas. Ah, bueno, New Order puede. Agente, interrumpió el comandante Akbar, no estoy preguntando por New Order. Quiero saber sobre Melissa Shield. El agente Simpson miró a sus compañeros, que hacían todo lo posible por no parecer asustados mientras revisaban sus papeles. Al final, no pudieron darle nada. Miró a la jefa del Departamento de Salud con la esperanza de que intervinieran, pero la mujer mayor parecía contenta de dejar que esto sucediera. Cuando quedó claro que el agente no podía responder la pregunta de inmediato, el comandante Akbar habló de nuevo, su voz adoptando un tono más duro que antes, dejando de lado la pretensión de calma y cortesía. ¿Cuál es su materia escolar favorita? ¿Su programa de televisión favorito? ¿Su color favorito? ¿Qué quiere ser cuando crezca? ¿Cualquier cosa? ¿Puede decirme algo sobre Melissa Shield que no tenga nada que ver con su don? Cuando el agente Simpson volvió a mirar hacia el jefe del Departamento de Salud, el comandante Akbar golpeó su escritorio con el puño. Le pido que me dé una respuesta, agente. Ahora.
Yo, señor, con todo respeto, centré mi investigación en lo que era importante. Fue interesante cómo todos en la sala, excepto el agente Simpson, sabían que esa había sido la peor respuesta que pudo haber dado. ¿No crees que esta chica es importante? ¿En comparación con nuestra seguridad nacional? ¿Seguridad nacional? ¿Vas a llegar tan lejos como para afirmar que esta jovencita es una amenaza? ¿Sudón? Conozco a un hombre que puede disparar rayos láser con sus ojos lo suficientemente calientes como para derretir vigas de acero. Es sastre y siempre me pone un poco de almidón de más en los pantalones. ¿Es una amenaza para la seguridad nacional? El trabajo del Departamento de Salud es reclutar talento para fortalecer a los héroes y garantizar la existencia pacífica continua de nuestra nación. El comandante Akbar señaló al agente Simpson. El reclutamiento implica consentimiento, y su impulso casi paranoico de convertir a esta chica en un activo para el gobierno es algo que, francamente, encuentro alarmante. El Departamento de Salud, por supuesto, está familiarizado con las leyes relativas a la prohibición total de cualquier tipo de programa de supersoldados. Un conjunto de reglas acordadas que todas las naciones de la ONU firmaron, asegurando que los individuos entrenados en Kirk no servirían en el ejército. El jefe del Departamento de Salud se inclinó hacia adelante para abordar este tema. No estamos intentando reclutar para las Fuerzas Armadas a individuos que hayan recibido un entrenamiento de estilo proero. Nuestro papel siempre ha sido el de ayudar en operaciones conjuntas entre los prohéroes civiles de los Estados Unidos y sus militares. Y esas ocasiones han sido durante desastres naturales para garantizar despliegues a gran escala. Nunca para una operación ofensiva. Entonces, ¿el Departamento de Salud no intenta obligar a las personas a convertirse en héroes? Nosotros no. Entonces, ¿podría explicarme las acciones de sus agentes? El jefe del Departamento de Salud miró a los agentes con frialdad antes de encogerse de hombros. Está claro que se han excedido en su cometido. Es cierto que el don de Melissa Shield le daría el potencial de convertirse en una gran heroína para nuestra nación, lo que no excusa los métodos que han intentado utilizar para obligarla a asumir ese papel. Yo iría más allá de la exageración. Diría que lo que tenemos aquí es un fracaso absoluto por parte de estos hombres y mujeres, que ni siquiera entienden las reglas básicas por las que se rige su organización. Además, no se dan cuenta de la amenaza inmediata a la que nos están poniendo a todos al actuar, francamente, como un grupo de completos imbéciles. Un miembro del comité propuso que se eliminara esa última línea del acta porque violaba lo que consideraban un decoro adecuado. El comandante Akbar no hizo nada para impedirlo. Agente Simpson, en su estupidez, usted y sus agentes acosaron a esta pobre chica hasta el punto en que Olmigt ahora está dispuesto a interponerse entre el gobierno de los Estados Unidos y su sobrina. ¿Se da cuenta de que no tengo palabras para resumir el nivel de incompetencia que ha demostrado al pensar que llevar las cosas tan lejos era una buena idea? Con los agentes vestidos de forma tan informal y con un aspecto debidamente acobardado, el comandante Akbar se aclaró la garganta. Personalmente, no creo que este comité deba obligar a esta familia o a esta joven a soportar el estrés de testificar. Propongo que se deniegue la solicitud del Departamento de Salud de que se transfiera la custodia parental y que se eliminen todas las restricciones impuestas a la familia que les impiden irse a Island. El comité votó y falló a favor de Shields por unanimidad. Izuku se dio un golpecito en la barbilla. Espera, ¿estás diciendo que no querías ser un héroe, o al menos no uno como la gente suele pensar? Pero bueno, le hizo un gesto Izuku, en cierto modo lo eres. Quiero decir, eres la número 1 en Estados Unidos. Entonces... Melissa se rió entre dientes. Sí. Bueno, ¿qué tal? Estaría bien si hablara con tu hija. Los Shields se dieron vuelta y encontraron al comandante Akbar sentado solo en uno de los bancos del salón del Congreso. David y Zuri, aunque apreciaban el desagrado del hombre por el trato que habían recibido su familia y su hija, tenían justificación para no permitir que nadie más del gobierno se acercara a su hija. David miró a Olmigt. ¿Tuviste tratos con él durante tu estancia en Estados Unidos? Olmigt se rascó la barbilla. Solo he tenido interacciones positivas con ese hombre. Honestamente, cuando vi que iba a estar en el comité me sentí aliviado porque esperaba que estuviera abierto a ver los problemas. Y lo estaba, aunque incluso a mí me sorprendió un poco que eligiera ser tan abierto con su desdén por las tácticas de los agentes.
Normalmente, estas audiencias son más cordiales. Los tres adultos miraron a Melissa, quien asintió con la cabeza para indicarle que estaba bien. Se acercó y se sentó a su lado. Quería disculparme personalmente contigo, señorita. La forma en que te han tratado estas últimas semanas ha sido desafortunada. Melissa negó con la cabeza. No es tu culpa. No es tu departamento, ¿no? Quizás no, pero todos somos parte del gobierno. Compartimos responsabilidades, o al menos deberíamos hacerlo, suspiró el comandante Akbar. Melissa miró al hombre. Aunque su mutación de Kirk hacía que sus rasgos fueran diferentes a los de otras personas, Melissa sintió que podía adivinar lo que estaba pensando. Había una mirada en sus ojos que incluso esos agentes tenían. La misma que tenía la gente del comité antes de que comenzara a hablar. ¿Quieres que vaya a escuelas de héroes y me convierta en un héroe profesional, no? El comandante Akbar asintió. Sí, lo hago. ¿Te importaría decirme por qué no quieres hacerlo? Aunque supongo que la idea podría resultar aterradora para alguien tan... No tengo miedo. Si el comandante Akbar tuviera cejas, una de ellas se habría levantado ahora mismo. Ah, ¿sí? Supongo que es la alegría de ser joven. Si no es miedo, ¿por qué no quieres serlo? Recuerdo que cuando era joven todos mis amigos y compañeros de clase siempre soñaban con convertirse en héroes. Melissa frunció el ceño. Ya estoy trabajando para convertirme en una heroína. Como mi papá. Él fabrica cosas que los héroes usan para salvar a la gente. Ha hecho tantos inventos increíbles que la gente de Island le está pidiendo que se mude allí. ¿No crees que eso lo convierte en un héroe increíble? Sí, lo sé. De hecho, conozco muy bien los logros de tu padre. Yo también puedo hacer cosas increíbles. Hice algo que incluso pudo resistir uno de los golpes del tío Migt. Ah, ¿sí? Parece que tienes un don. Aunque, en cuanto a las notas que los agentes intentaron usar en tu contra en la audiencia, dijo el comandante Akbar con cierta diversión. Melissa puso los ojos en blanco. Apruebo mis exámenes sin problemas. El resto es muy aburrido. Además, es como dicen papá y tío Migt. Las calificaciones son solo números que la gente aburrida necesita para demostrar que ha enseñado algo. No es que yo haya aprendido nada. Detrás de la pareja, Zuri había agarrado las orejas de David y Olmigt y las había bajado. ¿Qué dijiste? Estoy siguiendo los pasos de mi padre para convertirme en una gran inventora, Melissa frunció el ceño. Pero a nadie parecía importarle. Yo no tenía ningún don, así que a nadie le importaba o simplemente asentía y decía cosas como, ah, vale, supongo que eso es genial o supongo que alguien tiene que hacer disfraces de héroes. El comandante Akbar suspiró. Es una lástima que la gente común solo vea a los héroes ostentosos y no se detenga a pensar en las personas que los apoyan y los sostienen. Pero ahora que tengo un don, es lo único que la gente ve. Creen que solo porque tengo un don, tengo que ser algo. No importa lo que yo quería. ¿A quién estaba tratando de parecerme? Melissa miró al comandante. No es justo que el hecho de que yo tenga un don de repente me haga especial ahora. Los dones no deberían ser lo que decide el destino de una persona. El comandante Akbar tarareó. Tienes razón. No debería importar. Uno de los principios fundadores de nuestra nación es que todos los hombres son creados iguales y debería aplicarse a todos. Pero la forma en que funciona el mundo no es justa ni como deseamos que fuera. Es la mayor ironía de nuestro hogar. Incluso en su fundación, esas palabras no estaban destinadas a todos, solo a unos pocos poderosos selectos. Incluso cuando la gente intentaba asegurarse de que se aplicaran por igual, siempre parecían suceder cosas que las alejaban cada vez más de la verdad. Ahora, en esta era de dones, es triste, pero hay cosas que las personas con ciertos dones pueden hacer mejor que otras. El comandante miró a Melissa, no con tristeza, sino aceptando esa triste verdad. No es agradable, pero es la vida. Melissa miró hacia otro lado, con el ceño fruncido. Pero, continuó el comandante Akbar, es responsabilidad de aquellos que han sido dotados con un gran poder cuidar y ayudar a aquellos que no tienen ninguno. Melissa no dijo nada, no estaba muy segura de qué decir. Melissa, déjame preguntarte algo más. ¿Eres diferente ahora que tienes un don? Melissa negó con la cabeza. No, no lo soy. ¿Y quieres usar tu talento para ayudar a la gente? Melissa asintió. Así es. Ayudar a la gente es importante.
Si los héroes no tienen los elementos de apoyo adecuados para hacer su trabajo, entonces no pueden ayudar a la gente. O se lastimarán y no podrán ayudar a la gente. Entonces, dime, ¿qué pasaría si hubiera alguien frente a ti que estuviera en problemas? Digamos que, hay un incendio en la casa y escuchas a alguien pidiendo ayuda dentro. No hay nadie alrededor, estás solo tú en ese momento. ¿Qué harías? Melissa sabía cuál era la respuesta correcta, por supuesto. Se suponía que debía llamar al 911 para llamar a los bomberos. O esperar a que apareciera un héroe. Esas eran las respuestas correctas, pero no fue lo que dijo. No fue lo primero que salió de su boca por instinto. Usaría New Order para hacer que el aire sofoque el fuego. El comandante Akbar asintió. Se necesita una persona fría para escuchar a alguien pidiendo ayuda y no hacer nada. Tienes un buen corazón, jovencita. Pero, levantó un dedo, ¿cómo sabes que las acciones que tomes no tendrán consecuencias? Y no estoy hablando de nuestras leyes de don. Estoy hablando de cómo decidiste ayudar. Dijiste que usarías tu don para afectar el aire y sofocar el fuego. ¿Qué le haría eso a la gente que está adentro? ¿No se asfixiarían también? Yo, no lo sé. Por supuesto que no, dijo el comandante para tranquilizarlo. Solo tienes 12 años y solo has tenido tu don unas pocas semanas, tal vez un mes como máximo. Nadie espera que sepas exactamente cómo funciona o cómo usarlo. Excepto en una situación en la que lo vayas a usar cuando otras personas estén involucradas. Cuando Melissa asintió, el comandante Akbar tarareó con aprobación. Es mucho en lo que pensar. Es por eso que los héroes profesionales van a la escuela. La misma razón por la que los inventores tienen que ir a la escuela para aprender a hacer sus inventos de una manera que la gente que los compra sepa que pueden confiar en ellos. Ese corazón bondadoso tuyo, esa imaginación para crear, es un don increíble. También lo es tu don. Y es tu responsabilidad saber cuándo y cómo usarlos. O cuándo no usarlos. Melissa miró sus manos, con las palmas hacia arriba, como si estuviera sosteniendo sus dos dones. Su talento para inventar y su don. En ese momento, sintió que ambos eran muy pesados y que tendría que dejar caer uno para sostener el otro con ambas manos. El comandante Akbar pudo ver el conflicto en ella y metió la mano en su traje. Melissa, sea cual sea el camino que decidas tomar, sé que lograrás grandes cosas. Tienes talento, tienes empuje y tienes el apoyo de tu familia. Pero también eres joven y libre de elegir tantas veces como quieras. Nadie espera que un niño decida su futuro tan pronto. Sacó una tarjeta y se la entregó a Melissa. Toma, aquí está mi número privado. Si en algún momento alguien del departamento de salud decide volver a meter las narices en tus asuntos, llámame y me ocuparé personalmente de ello. No puedo imaginarme eso. Tener dos caminos frente a ti. Izuku negó con la cabeza. Querer ser un héroe, siempre fue un objetivo único. Lo único que quería. Dos caminos, dos tipos de héroes. Uno podría ser como mi papá. El otro, sería como mi tío. Una tarea muy complicada para una niña pequeña. Me sorprende un poco que en ese momento siquiera estuvieras considerando la otra opción. Después de todo. Te sorprendería lo que hace que alguien hable contigo en lugar de contigo. El comandante Akbar fue directo, pero nunca impuso sus planes. Expuso las cosas de una manera que me permitiera ser yo quien tomara la decisión. Entonces, ¿qué pasó después? Izuku se inclinó hacia adelante, completamente embelesado por la historia. Por un lado, parecía que sabía cómo terminaron las cosas. Melissa se convirtió en Star en Stripe. Pero faltaban partes. Hablé mucho con mis padres. También con el tío Migt. Sobre lo que cada opción significaría para mí. Lo que tendría que renunciar de una u otra forma. Entonces, una noche, tal vez una semana después, tuve una idea. Bueno, ¿puedes hacerlo? Preguntó Melissa por el altavoz del teléfono. A su lado, sus padres estaban sentados con ella, con las manos sobre sus hombros en señal de apoyo. Había hablado con ellos largo y tendido sobre lo que quería hacer y, después de todo, contaba con su apoyo. Ahora, la pelota estaba en la cancha del comandante Akbar. Debo decir que esto no es lo que esperaba cuando llamaste. Hubo una pausa, y los Shields estaban bastante seguros de que el comandante tenía a su secretaria y otros trabajadores apresurándose para conseguirle recursos y estimaciones sobre lo que Melissa acababa de dejarle en el regazo. Solo para que quede claro. ¿Qué estás preguntando exactamente?
En lugar de ser un héroe como mi papá o un héroe como el tío Mig, quiero ser ambos. Quiero demostrar que puedo ser como mi papá, alguien que puede salvar vidas y ayudar a las personas sin un don. Demostrar que un don, o la falta de él, no define quién es una persona. Pero tampoco puedo ser alguien que se queda de brazos cruzados y deja que sucedan cosas malas frente a ella. Por eso, necesito ir a la escuela de héroes para convertirme en un héroe profesional. Entonces, en lugar de elegir un camino, voy a forjar mi propio camino. En lugar de ir a la izquierda o a la derecha, voy a caminar justo en el medio. Tuve que hacer varias idas y venidas para decidir si era logísticamente posible. Afortunadamente, el gobierno realmente quería que me convirtiera en un héroe profesional, así que al final pudimos resolver las cosas. Fueron necesarios algunos sacrificios, pero estaba preparado para ello. Me inscribieron inmediatamente en la Academia de Héroes Kal-El bajo el nombre de Caitlin Bate. Debido a mi tamaño, pasé como adolescente. La mayoría de las clases se hacían en línea, por supuesto, y los cursos de héroes los impartían tutores privados o funcionarios del gobierno. Al igual que Japón, el gobierno puede entrenar a los héroes, pero no emplearlos directamente. Al mismo tiempo, también estaba tomando cursos en línea a través de Island. Esas eran las clases de inventos y artículos de apoyo para prepararme para la Academia Primero Island. Seguía yendo a esas clases con mi nombre y edad reales. Eso, parece mucho. Izuku no estaba seguro de si estaba impresionado o aterrorizado por lo que Melissa debió haber pasado para que este camino funcionara. Pero también hizo que su declaración anterior sobre no tener amigos tuviera más sentido. Si estaba tomando cursos en línea y luego se concentraba en su entrenamiento de héroe en instalaciones gubernamentales, por supuesto que no tendría la oportunidad de hacer amigos. Entonces Melissa siguió trabajando para convertirse en inventora, mientras que Caitlin iba a la escuela de héroes y recibía capacitación del gobierno. Y todas las clases eran en línea. Entonces eso ayudaría a mantener sus identidades separadas. Pero espera. ¿Empezaste cuando tenías 12 años? Algunas matemáticas no cuadraban. ¿Tu debut, eso fue solo? Ja, sí, yo tenía 14 años cuando eso pasó, se rió Melissa nerviosamente. Afortunadamente, en ese momento ya parecía una adulta, así que no fue un gran problema. El gobierno simplemente manipuló algunas cifras y de repente ese año me gradué de Kal-El. ¿No se suponía que debutaras cuando lo hiciste? Oh, claro que no. Querían que me mantuviera entrenando hasta que me graduara de la escuela y luego unos años más para un entrenamiento gubernamental más intensivo antes de salir. Debería haber tenido 18 años como mínimo. Pero, entonces, ¿sabes que detuve un robo, verdad? Sí. Estaba en un coche con el comandante Akbar, que me llevaba a mi nuevo centro de entrenamiento, cuando se produjo el robo y los villanos huyeron. Yo, en cierto modo, salté del coche y los perseguí. Izuku se quedó boquiabierto. Simplemente te apresuraste y obligaste al gobierno a cubrir tus huellas para que el mundo no supiera que en realidad era solo un niño. Sí. ¿Te gritan? Dios mío, sí que lo hice. Todos tenían algo que decirme. Sin embargo, se rió Melissa, esas mismas personas que me decían que había actuado mal también me hacían pequeños gestos de aprobación con discreción. El tío Mig fue el único que no fue discreto, y mamá le arrancó la cabeza. Entonces, a estas alturas, New Order te ha hecho lucir así. Entonces, supongo que, ¿qué? Melissa negó con la cabeza. New Order hizo que mi cuerpo creciera más rápido, sí, pero Melissa flexionó su bíceps, me costó mucho conseguirlos. Así que debutas si llegas al puesto número 1 en un tiempo récord, no puedo imaginar que haberte convertido en profesional tan pronto haya hecho que las cosas fueran más fáciles para ti, Melissa. No, aunque en ese punto las cosas se estaban desmoronando. Cuando descubrí cómo hacerme más pequeña, para ser Melissa en público, podía hacerme ver de mi edad. Pero a medida que me volví más fuerte, más grande, y a medida que New Order se hacía más fuerte, se hizo cada vez más difícil permanecer pequeña. Mi pequeña terminó luciendo como, bueno, ya lo has visto. Y no solo eso, ha llegado al punto en el que ahora solo puedo mantener la forma durante unas pocas horas. Melissa se reclinó, luciendo un poco triste. Muy pronto, no creo que pueda ser Melissa nunca más. Levantó una mano para detener cualquier palabra de simpatía de Izuku. He aceptado esto. En cierto modo me di cuenta de esto hace un tiempo.
Todo lo que eso significa es que tengo que trabajar más duro para alcanzar mi objetivo antes de que llegue ese día. Tengo que hacer un speedrun de este lado de las cosas. Luego descubriré cómo se une todo. Bueno, creo que lo lograrás, declaró Izuku con confianza. Estoy seguro de que le demostrarás al mundo que las personas como tu padre son héroes. Lo harás sentir orgulloso. Melissa suspiró y Izuku vio que sus hombros se relajaban, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias, Izuku. Sabes que, después de años de trabajar tan duro para mantener mi vida en secreto de todos los que me rodean, se siente realmente bien finalmente, contárselo a alguien. Sabes que, Melissa se sentó más derecha con una sonrisa, que me descubrieran podría haber sido lo mejor que me pudo pasar. Chocar. La ventana del taller explotó en pedazos de vidrio cuando Ochako entró. Aterrizó en el suelo, sus cuerdas de agarre se retrajeron en sus brazaletes, desplegó la punta de metal de cada brazalete y se dio la vuelta, lista para ir a la guerra. Está bien. ¿Vas a devolverme a Deku, o que me ayuden? Pasaré, ¿eh? La entrada dramática de Ochako se detuvo de golpe cuando se giró para ver a Izuku sentado en una silla, mirándola boquiabierto mientras estaba sentado a su lado. Deku, ¿por qué estás con Star Stripe? ¿Y por qué está vestida como Melissa? Melissa se quedó sentada allí aturdida mientras Izuku le daba una palmadita en el hombro. Lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿eh? Una rápida llamada telefónica para avisarle a Himiko que todo estaba bien. Y luego una explicación contestado más tarde. No puedo creer que el héroe número 1 de Estados Unidos tenga 15 años, Ochako se frotó la frente mientras terminaba de absorber todo. Para ser justos, cumpliré 16 años muy pronto. Sabes que eso no ayuda, ¿verdad? Preguntó Ochako con una sonrisa de dolor. Izuku se rió antes de volverse hacia Melissa. Al menos esto explica por qué tus podcasts y tus transmisiones de Let's Play en Force no parecen tan vergonzosos. Tiene sentido que realmente sepas cómo funcionan las redes sociales. Melissa parpadeó. Espera, ¿eres uno de mis hombres del estandarte de las estrellas? Estrellas arriba. Dijo Izuku con una sonrisa, repitiendo la tonta frase que tenía para sus seguidores. Ochako parecía totalmente perdida, por lo que Izuku explicó. Melissa, como Star Stripe, hace podcasts en los que habla sobre ser una heroína y algunos de los casos extraños en los que ha tenido que trabajar. También tiene un canal de juegos en Force Streaming. Estoy suscrito a ellos. Su juego actual de Dragon Souls de From Software es divertidísimo. Y así, la sonrisa del rostro de Melissa desapareció. No hablamos de ese juego. Ella murió en la primera trampa. Silencio. Izuku ignoró la mirada amenazante y se volvió hacia Ochako. Algunas personas piensan que su dominio de las redes sociales realmente ayudó a aumentar su popularidad tan rápidamente. Melissa parecía un poco satisfecha. Y la gente de la agencia pensó que yo estaba loca. Aunque Ochako no estaba segura de si iba a debatir eso, notó que Izuku parecía haber pasado a pensar en otra cosa, ya que la estaba mirando de forma extraña. ¿Qué? Izuku se rascaba la cabeza mientras algo hacía clic en su cabeza. Espera, ¿cómo me encontraste, Uraraka? Estamos como al otro lado de la isla. Oh, eso fue fácil. Ochako se dio un golpecito en la visera antes de quitársela para poder mostrarle a Izuku el interior. ¿Ves ese pequeño punto en el mapa del GPS? Izuku entrecerró los ojos. Sí, lo sé. Ahora que lo veía, parecía una versión chibi de su antigua máscara. Había otro punto que apareció sobre ella, un planeta rosa con un pequeño anillo. Hay un dispositivo de rastreo en tu traje de héroe que Atsume usa para obtener información sobre ti. Le pedí que modificara el software de mi visor para poder rastrearlo también. Izuku parpadeó. Sí, Atsume va a desactivar esa función cuando lleguemos a casa. Después de asegurarle a Melissa que su secreto estaba a salvo con ellos, Izuku incluso llegó a afirmar que era excelente guardando secretos, lo que provocó que Ochako se pusiera a toser y balbucear. La pareja se dio cuenta de que estaba empezando a hacerse tarde. Melissa dijo que conocía un pequeño y estupendo lugar de hamburguesas en el que los tres podían comer, e incluso se ofreció a ir a buscar a su padre y a Olmig si los dos estaban libres, para que pudieran comer algo juntos. Les aseguró a la pareja que, cuando se sentaran, se habría recuperado lo suficiente como para encogerse y comer algo. Antes de que Izuku y Ochako se fueran, Melissa tenía una pregunta para Izuku. Si no te molesta, ¿sabes a qué se refiere el tío Mig cuando dice que le recuerdas a él mismo?
Tenía curiosidad por saber si había algo específico que le llamara la atención y que tú conocías. Izuku compartió una mirada rápida con Ochako. Melissa notó que había algo no dicho entre ellos que prácticamente confirmaba que sabían lo que estaba preguntando, pero tal vez no era algo que se suponía que debía compartirse. Melissa podría haber pensado que era extraño si hubiera tenido tiempo para pensarlo, pero Izuku se dio la vuelta y le respondió antes de eso. Hace poco más de un año, All Might me salvó la vida. Un villano atacó a un amigo mío. Lo tenía como rehén y trataba de apoderarse de su cuerpo. Había héroes en el lugar, pero ninguno de ellos pudo ayudar. El cuerpo del villano estaba hecho de lodo, por lo que no podían hacer nada y no arriesgarse a que mi amigo saliera herido. Melissa hizo una mueca. Esa era la peor pesadilla de un héroe. Estar en una situación en la que lo mejor o lo único que podía hacer era esperar a que alguien pudiera manejar la situación. Estaba entre la multitud y cuando vi a quien había tomado como rehén el villano y que ninguno de los héroes podía hacer nada, bueno, corrí hacia allí. Al principio, el rostro de Melissa era indescifrable, pero luego se le abrieron los ojos y se le cayó la mandíbula. ¿Qué hiciste? Izuku continuó contando el incidente y cómo All Might fue quien lo salvó a él y a su amigo. Melissa todavía estaba en estado de shock. Es cierto que había hecho algo similar, pero eso fue después de haber recibido entrenamiento de héroe. Encontrarse en una situación como esa, sin nada, era una locura absoluta. Ochako estuvo completamente de acuerdo, lo que hizo que Izuku se riera nerviosamente. Luego continuó explicando que en ese momento, alguien de la agencia de All Might había estado entre la multitud y, después de presenciar el incidente, se ofreció a entrenar tanto a Izuku como a Ochako para ayudarlos a prepararse para el examen de ingreso a la UA. ¿Alguien de la agencia del tío Might estaba allí? ¿Quién? Señor Yagi, respondió Izuku. Luego explicó que mientras los entrenaba, el señor Yagi había estado enviando actualizaciones a All Might sobre su progreso, por lo que ya estaba familiarizado con ellos cuando comenzaron a asistir a la UA. Señor Yagi. Izuku parpadeó, mientras que detrás de él, Ochako contenía la respiración. De repente, a la pareja se le ocurrió que Melissa, de todas las personas a las que les habían contado esta historia, podría ser capaz de ver a través de ella. Ella había crecido con All Might como su tío. El hecho de que lo llamara tío Might no significaba que no supiera su nombre real. Ark, esto es molesto. He estado en su agencia antes y ese nombre me suena súper familiar. Esto es lo peor. Mientras Melissa se rascaba la cabeza tratando de recordar a la persona, Izuku y Ochako suspiraron al esquivar esa bala. ¿Tienes una foto? Izuku asintió y sacó su teléfono, mostrándole una foto que él, Ochako y All Might, encogidos, habían tomado al principio de su entrenamiento, después de un día bastante duro. All Might parecía presumido mientras que Izuku y Ochako parecían listos para quedarse dormidos de pie. Melissa examinó la foto antes de negar con la cabeza. No era en quien estaba pensando. Después de asegurarse de que Izuku y Ochako supieran cómo llegar a la hamburguesería, Melissa se despidió de la pareja y les hizo saber que traería a su padre y a All Might con ella en unos 30 minutos más o menos si podía separarlos. Si ya se estaban metiendo en problemas, bueno, la cena sería solo para ellos tres. Además, les aseguró que el tiempo que pasara contando su historia y encontrando a su padre significaría que tendría algo de tiempo libre para comer algo rápido. Melissa se tomó un momento para volver a sentarse y reflexionar sobre la lista de sorpresas que se estaba acumulando hoy. La primera y más importante era que, al parecer, acababa de hacer dos amigos de confianza después de conocerlos hoy mismo. Después de no tener ninguno, no estaba segura de si eso estaba permitido, pero la forma en que los dos le habían asegurado que eran amigos dejaba bastante claro que pensaban que así era como funcionaba. Así que Melissa estaba dispuesta a aceptarlo. Por supuesto, Izuku y Ochako podrían ser simplemente extraños, lo que haría que simplemente aceptaran que ella era Star Mestra y tuviera más sentido. Ese hecho y que ella realmente les contó todo, o casi, fueron otras dos sorpresas que todavía estaba tratando de asimilar. Simplemente no tenía sentido que simplemente pasaran de la sorpresa a, oh. Eso es genial. Luego estaba el hecho de que aparentemente su tío había estado explorando a Izuku y Ochako durante mucho más tiempo del que los dos se daban cuenta. Ella agradeció la capacitación que recibió del gobierno por no haberse caído de su asiento cuando Izuku mencionó al señor Yagi, o haber gritado cuando vio esa foto. Tío Might, ¿qué estás tramando? Melissa sabía sobre la condición de su tío. Él no sabía que ella lo sabía.
Tampoco lo sabían su padre o su madre. Parecían olvidar que ella era una Shield. No era idiota. Apenas estaba comenzando su entrenamiento de don cuando Olmig vino de visita y a hacerse un chequeo. Olmig siempre hacía chequeos cuando venía de visita. Así que, obviamente, un día, Melissa sintió curiosidad. Y una noche, vio lo que no se suponía que debía ver. Lo que el mundo nunca podría ver. Los efectos de las cirugías y los tratamientos que aún se estaban curando y que salvaron la vida de su tío, pero lo dejaron. Fue una escena inquietante para ella, pero recordaba la sonrisa que siempre lucía para ayudar a los demás a sentirse mejor. Así que se aseguró de que ella también luciera siempre una. Su tío siempre la vería sonreír y sabría que todo iba a estar bien. Melissa sacudió la cabeza para olvidar el viejo recuerdo, se sentó y pensó seriamente en por qué Izuku lo había elegido. ¿Por qué Olmig lo había elegido? Se dirigió a su computadora, realizó algunas búsquedas rápidas y terminó encontrando el informe de noticias del ataque, junto con un vídeo del teléfono celular. Era prácticamente exactamente como Izuku lo había descrito. Incluso había imágenes de Ochako tratando de perseguirlo. Melissa no se sorprendió en absoluto. Todo estaba allí, tal como él dijo. Al menos Olmig fue coherente en su forma de manejar situaciones como esta. Después de enterarse de lo que ella había hecho, sus primeras palabras fueron: «Eso es increíble». Vaya, la madre de Melissa lo destrozó. Aún así, aunque podía entender algo de lo que estaba pasando, Melissa sentía que faltaba algo en esta historia. Frotándose la barbilla, siguió pensando en ello mientras sacaba una sudadera con capucha de gran tamaño y se dirigía sigilosamente al laboratorio de su padre para avisarle sobre la cena. Melissa tarareó para sí misma mientras caminaba por el laboratorio privado de su padre. No había encontrado a la pareja en su taller público, así que se registró aquí. Aquí era donde se llevaban a cabo los chequeos. Dentro del laboratorio había un dispositivo con el que Melissa estaba muy familiarizada. Era una cápsula que podía realizar un escaneo corporal completo y obtener lecturas sobre la salud y los signos vitales de una persona, así como su factor Kirk. Ella ha usado este dispositivo y otros similares durante el entrenamiento y durante su carrera, registrando su crecimiento y poniendo un número a cuán poderosa se estaba volviendo. Melissa miró la cápsula y la computadora que se usaba con ella. Observó que parecía que había sido utilizada recientemente, lo que significaba que el tío Mig debía haber tenido otro de sus chequeos. Melissa tecleó y abrió los escaneos más recientes, pero se encontró con un mensaje de protección con contraseña. Resopló y presionó un dedo contra el teclado, pero evitó tocar ninguna de las teclas. El teclado volverá a ingresar la última contraseña ingresada. Las teclas empezaron a sonar de inmediato y pronto el mensaje de protección desapareció. Melissa tarareando hizo clic en la última lectura y casi se tragó la lengua. ¿Qué demonios? Los números que estaba viendo no podían ser correctos. Era cierto que sabía que Olmig estaba en constante declive, sabía que lo que le habían hecho a su cuerpo estaba haciendo que cada vez fuera más difícil para él seguir siendo el símbolo de la paz, pero nada de eso explicaba lo que estaba viendo en la pantalla. Una caída repentina y horriblemente casi vertical en las lecturas, que casi dejaba a Olmig con un factor de don que era un cuarto de su último chequeo. Melissa comenzó a realizar comprobaciones de antecedentes sobre las lecturas de la prueba. Tal vez había un error en la máquina, tal vez no había sido calibrada correctamente antes de realizar la prueba. Porque no había forma de que este cambio drástico pudiera ocurrir en cuestión de un par de meses. Pero a pesar de que sabía que tenía que ser un error en la máquina, no pudo encontrar nada incorrecto. Lo que significaba que estas lecturas eran precisas y Melissa pensó que iba a vomitar. Sus ojos siguieron el gráfico. Las lecturas iniciales durante los años dorados de Olmig. Luego el momento de su lesión, que inició una primera caída dramática. Luego siguieron los siguientes 6 años de un descenso modesto, pero inquebrantable, en los números de Olmig. Luego, varios meses atrás, la segunda caída notable, que coincidió con el asalto a la USG. Melissa había leído el informe que el Departamento de Heroísmo había proporcionado por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. O mejor aún, había leído entre líneas. Olmig, a pesar de salir victorioso y repeler el asalto, había sufrido algunos daños, y los informes decían que la pelea había sido especialmente brutal. La tensión de una batalla así claramente había afectado a Olmig, por lo que la caída tenía sentido. Pero ¿y esta nueva? No había explicación alguna. Ninguna. No había sucedido nada en ese período que pudiera hacer que esta caída tan dramática tuviera sentido.
Melissa sacó un calendario y trató de ver si podía reducir la lista de posibles eventos, y lo único que se acercaba a ser un evento noticioso importante en el que estaba involucrado su tío era el Festival Deportivo de la UA y el incidente de Osu City. Melissa frunció el ceño y miró los dos eventos con atención. Había algo que le picaba en el fondo de la cabeza. Mi gorilla. Pensándolo bien, al mismo tiempo que se produjo este dramático cambio en All Might, le sucedieron algunos cambios a Izuku. Un despertar de su don y, aparentemente, un nuevo método para usar su don original. En sus combates en el torneo, Izuku no tenía ningún tipo de fuerza mejorada. Y esto también fue cuando All Might había tomado abiertamente a Izuku bajo su protección con la pasantía. ¿Una coincidencia? Tal vez. Nada de lo que ella acababa de exponer era una prueba irrefutable. Claramente su tío tenía planes para Izuku, pero no había nada aquí que dijera cuáles podrían ser o si estaban de alguna manera relacionados con la caída en los números de Kirk. Cerrando la computadora y asegurándose de que todo estaba como lo había encontrado, Melissa se dirigió a la oficina privada de su padre, donde estaba bastante segura de que los dos estarían en ese momento. Mientras lo hacía, tenía su teléfono listo y seguía tratando de rascarse la picazón en la cabeza. Nada, absolutamente nada de lo que sucedió en el festival deportivo le dijo nada. Entonces cambió su atención a la ciudad de Osu y al informe que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes le había dado al Departamento de Heroísmo cuando Japón informó a sus aliados sobre la captura del asesino de héroes buscado y el ataque de la Liga de Villanos. En general, todo era material estándar. Garantías de que la organización de los villanos no representaba una amenaza real, un montón de gestos con las manos y tonterías aburridas que harían que la mayoría de las personas pusieran los ojos en blanco ante la burocracia en el trabajo. Pero Melissa era una científica, como su padre, además de una heroína profesional. Leía tonterías aburridas y secas todo el tiempo. Tesis, disertaciones, cosas que hacían dormir a la gente, Melissa las leía todo el tiempo y era capaz de distinguir los fragmentos que eran las partes relevantes. Eso también significaba que podía identificar cosas que no encajaban, algo que este informe oficial tenía a raudales. Enterradas entre líneas, había pequeñas inconsistencias. Las partes sobre el ataque de Nomu eran más o menos confiables. Podía oler lo mucho que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estaba tratando de restar importancia a la amenaza que representaban los monstruos, pero, aparte de eso, el informe era preciso. Sin embargo, lo que rodea la detención de Stein, vaya, esto huele a encubrimiento. A primera vista, todo estaba bien. Diablos, incluso si alguien revisara el informe, probablemente no vería nada malo. Pero bajo la mirada crítica de Melissa, sí, las cosas no cuadraban. Por supuesto, para siquiera suponer que estaba pasando algo, habría que pensar que All Might, una fuente sustancial de información en el informe, estaría dispuesto a mentir, y Melissa era muy consciente de que lo estaba. Así que eso también la beneficiaba. Por supuesto, no todo estaba mal en el informe. Las horribles heridas que sufrieron los estudiantes de la UA, por ejemplo, fueron trágicamente exactas. Múltiples puñaladas, cortes, un empalamiento total y la pérdida de la visión en un ojo. Luego echó un vistazo a las heridas de Izuku y tuvo que tomarse un segundo para apartar la mirada de las fotografías que documentaban sus numerosas heridas. Era difícil pensar en ese chico sonriente, amante de los héroes, obsesionado con su don y gentil luciendo tan mutilado. Pero Melissa se dio la vuelta para continuar con su investigación y sus ojos se detuvieron en el brazo derecho de Izuku. La descripción de la herida, que no era una palabra lo suficientemente fuerte para el daño causado a su apéndice, le recordó a Melissa lo que le sucedió a ella, la primera vez que había usado su don para mejorar su fuerza. Esto es prácticamente exactamente como lo describieron. Tocó su teléfono, tarareando para sí misma mientras seguía adelante y miraba las fotos de la escena del crimen. Y fue aquí donde se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. Según el informe, All Might y Endeavor habían detenido al asesino del héroe. La escena estaba lo suficientemente destrozada como para que una persona la mirara y dijera que parecía algo que All Might podría hacer. Pero Melissa lo sabía mejor. ¿Podría? Sí. La forma en que estaban destrozadas las cosas, al menos la carretera principal, parecía hecha con una enorme fuerza de impacto, como digamos un puñetazo de All Might. Pero All Might habría hecho esto. Ni de coña. El tío Might tiene demasiada experiencia y control como para haber dejado este tipo de daño colateral. El don de Stein es de tipo parálisis.
No tiene ningún tipo de fuerza o durabilidad mejorada, por lo que el tío Mig no habría usado esta cantidad de fuerza. Es desproporcionado con respecto a la amenaza. ¿Esto lo hizo alguien muy enojado, o alguien que no tenía control? Melissa pensó en Izuku y en ese brazo suyo tan malherido. Melissa tomó aire y, una vez que estuvo segura de que se encontraba en una zona segura de la oficina privada de su padre, se encogió y caminó hacia la puerta principal. Papá. Tío Mig. No se estarán metiendo en problemas, ¿verdad? Aún así, aunque esa zona fuera una de las seguras para ella, nunca estaba de más ser un poco más cautelosa. Algo que había aprendido hacía poco tiempo en lo que respecta a su secreto. Se escuchó una tos del otro lado, pero ella se tomó un segundo para calmarse antes de abrir la puerta y encontrar a su padre y a Olmig, musculosos y sonrientes, sentados en una mesa con una pequeña botella de whisky entre ellos. Ah, Melissa. Bienvenida de nuevo, ¿dónde están los jóvenes Midoriya y Uraraka? Cerrando la puerta detrás de ella, Melissa miró a los dos y David asintió. Dejó que su transformación se fuera y volvió a su tamaño normal. Los envié por delante para que nos consiguieran unos asientos en el Dex Diner. Pensé en llamarlos a ustedes dos para que todos pudiéramos comer una hamburguesa para cenar. Melissa miró a Olmig. ¿Crees que puedes ir? La pregunta que no se hizo fue si físicamente podría ir. No estaba segura de cuál era su límite de tiempo ahora, pero dado cómo se veía después de que se habían ido antes, podía suponer que no era mucho. Vio la rápida mirada interrogativa de su padre hacia Olmig, pero el héroe lo despidió con un gesto. Oh, creo que puedo comer algo rápido sin problema. Aunque después tu padre y yo vamos a pasar el resto de la noche poniéndonos al día antes de que me vaya de dormir, creo que el jet lag está empezando a afectarme, así que me acostaré temprano. En ese caso, guardaré esto, dijo David mientras tomaba dos vasos sospechosamente vacíos y la botella, y mi teléfono y podemos ir a comer algo. Mientras David estaba fuera de la habitación, guardando sus cosas, Olmig miraba por las ventanas de la oficina, admirando la ciudad que se extendía a sus pies. Con su atención distraída, Melissa pensó que si iba a intentar algo, ese sería el momento. Con una orden mental, dejó que la única orden que siempre tenía activa en su cuerpo se desvaneciera. La que usó para darse la fuerza y la durabilidad que muchos comparaban con Olmig. Cuando se fue, ella, tan silenciosamente como pudo, se acercó y le dio a Olmig una palmadita en el hombro antes de ir a tomar asiento mientras esperaba a su padre. Caminando hacia ella, susurró. El cuerpo de Toshinori y Yagi se recuperará de las heridas y dejará caer su factor Kirk. Melissa hizo una pausa y después de estar segura de que Olmig no la había escuchado, agregó. El Kirk de Toshinori y Yagi volverá a la normalidad. Inmediatamente sintió repulsión por el intento de su primera orden, la clara sensación de que la orden había sido rechazada. La sencilla razón era que su don no era lo suficientemente fuerte como para manifestar la orden que quería. Melissa no estaba del todo sorprendida por esto, aunque todavía estaba decepcionada. Desde que se enteró de las heridas de su tío y de su cuerpo degradado, había intentado varias veces usar su don para aumentar su curación o revertir su cuerpo a un estado saludable. Pero lamentablemente, New Order no tenía ese poder. Melissa estaba bastante segura de que el hecho de que a Olmig le faltaran órganos internos era una razón clave por la que los comandos nunca funcionaron. Además del hecho de que su cuerpo ya se había curado del incidente. Aún así, eso no significaba que no fuera a seguir intentándolo. Pero no tuvo tiempo de concentrarse en eso, porque en cambio se quedó preguntándose por qué no sintió nada de su segunda orden. O bien sintió el rechazo de que no funcionara, o sintió que la orden se quedó y supo que algo estaba sucediendo. En cambio, no sintió nada. Lo que significaba que se había equivocado con la redacción de la orden, o que aquello sobre lo que estaba tratando de obtener el control no estaba allí. Lo cual fue muy confuso para ella, porque era muy buena en conseguir la redacción correcta para New Order. Así que eso la dejó preguntándose. ¿Qué está pasando con el don del tío Mig? Entonces, ¿es mi imaginación o todo aquí parece estar cubierto de grasa? Preguntó Chaco con cautela mientras observaba el local de hamburguesas en el que habían decidido comer. Parecía un estilo retro antiguo que los estadounidenses romantizaron para siempre y lo convirtieron en la Biblia de la cultura pop. Pisos de baldosas en blanco y negro, asientos y cabinas en rojo brillante y cromado, y piezas de automóviles al azar en las paredes. El modo en que ese estilo podía adaptarse a un café al aire libre era un testimonio de la dedicación estadounidense a su propia marca.
Creo que así es como sabes que va a ser bueno, observó Izuku mientras veía a un grupo de personas pasar, con platos llenos de hamburguesas que parecían derretirse y desmoronarse si no fuera por el poder místico de un pan tostado, y suficientes papas fritas para que pudiera pasar como una montaña. Izuku miró su teléfono. Habían pasado unos 30 minutos desde que habían dejado a Melissa para venir aquí, y todavía estaba tratando de asimilar todo lo que había aprendido. Oye, Uraraka. ¿Sí? ¿Cómo estás? Ochako se rió. Te lo digo, tienes la costumbre de llevarme a lugares y ver cosas que no esperaba cuando me despierto por la mañana. Izuku se rió entre dientes a cambio. Al menos no estoy haciendo que tu vida sea aburrida. Ja, 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 sí, suspiró Ochako. Lo único que me cuesta imaginar es que tenga que vivir dos vidas separadas. Y que ambas parezcan tan... Me siento solo, terminó Izuku. Sí. Crecí sin tener a nadie, excepto a Kachan. Izuku sonrió ante la mirada molesta que cruzó el rostro de Ochako. Así que ver a alguien tan agradable sin tener a nadie en quien confiar me parece muy mal. O incluso pasar un tiempo sin hacer nada. Supongo que fue simplemente un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer para seguir sus sueños. Izuku se cruzó de brazos. Bueno, no debería tener que hacerlo. Ochako captó el cambio de tono en la voz de Izuku. Normalmente significaba que estaba pensando en algo y a punto de hacerlo. Deku. Estaba pensando en compartir nuestro número de grupo con ella. Sería algo a larga distancia, pero tendría gente con la que hablar. Traerla al escuadrón Deku, ¿eh? Ochako se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba en eso. Creo que sería muy dulce, honestamente. Entonces le preguntaré sobre ello después de que comamos. Los dos volvieron a esperar pacientemente hasta que Izuku preguntó de repente. ¿Crees que debería contarle sobre? Estoy aquí por una hamburguesa. Cuando una multitud comenzó a reunirse en torno al café, All Might se aseguró de informar a la gente que estaba allí para tomar un bocado rápido con sus estudiantes antes de irse. Pedí amablemente a la gente de Island que lo adoraba que guardara sus preguntas y pedidos de autógrafos hasta el día siguiente, cuando estaría más que feliz de hacer algunas entrevistas. Y la gente, en general, hizo lo que les pidió. Si bien una multitud se reunió para echar un vistazo a la comida, se mantuvo a un ritmo respetable, por respeto al héroe y al hecho de que varios robots de seguridad estaban formando una barrera entre ellos y el café. Los 5 estaban sentados y aprovecharon la oportunidad de mirar un pequeño menú de papel para ver qué querían. Entonces, ¿cómo estuvo el recorrido de Melissa por la isla? Dijo David. Déjame adivinar, se aseguró de visitar el pabellón de objetos de apoyo para héroes, ¿verdad? Papá. ¿Haces que parezca que eso es lo único que me importa? Sí. Fue como ver una bola de pinball rebotando por todos lados, interrumpieron Izuku y Ochako. Melissa les lanzó miradas de desaprobación mientras David y Olmig se reían entre dientes. Poco después de que todos tuvieran lo que querían marcado en el menú, Olmig se levantó y le dio un golpecito en el hombro a Izuku para que lo acompañara. Bien, podría darle un buen uso a esa psicoquinesis mientras estamos aquí. Izuku simplemente puso los ojos en blanco al ser nombrado camarero del grupo y caminó con dificultad junto a Olmig para hacer su pedido. Tos, tos. Olmig se puso una mano sobre la boca e hizo una mueca, mientras Izuku lo miraba alarmado. Echando un vistazo a su alrededor, se apresuró a dirigirse a él y a Olmig hacia la parte trasera del café, hacia un pequeño callejón donde podrían estar fuera de la vista momentáneamente. Olmig, ¿estás bien? Preguntó Izuku preocupado. Olmig se encogió, pero le hizo un gesto a Izuku para que se fuera. Tranquilízate, joven Midoriya. Solo tosí un poco de sangre. ¿Pero qué pasa con tu límite de tiempo? No quiero que lo reduzcas más de lo que ya está. Olmig miró fijamente a Izuku. Joven Midoriya, no me voy a hacer daño comiendo algo rápido. Ni siquiera había llegado a mi límite de tiempo antes y me he estado relajando desde que nos separamos. Estoy bien. ¿Eres? Olmig suspiró. David quería hacerme algunas pruebas para ver cómo se había deteriorado mi estado desde la última vez que hablamos. Más o menos confirmó lo que ya sabía. Oye, no me gusta esa mirada desolada que tienes. Déjala ya. Izuku suspiró. Lo siento. No puedo evitar sentirme responsable. Quiero decir, si no fuera por mí, ¿no lo habrías hecho? Estrafalario. Ay. Izuku se frotó la cabeza después de que Olmig lo golpeara. No voy a ir por ese camino.
Incluso si todavía tuviera mi don, no cambiaría nada. De hecho, sería peor. Estaría atrapado dentro de un cuerpo que no podría manejar el poder. Y sabemos cómo termina eso. Izuku hizo una mueca, ya que estaba muy consciente. Joven Midoriya, he depositado mi confianza en ti y en el futuro que traerás. Así que concéntrate en eso y deja de preocuparte por cada pequeña cosa del presente. Y deja de tratarme como si fuera frágil. No soy tan viejo. Izuku asintió. Está bien. Bien. Ahora All Might se miró a sí mismo, voy a buscar un baño privado para refrescarme y limpiarme un poco de esta sangre. Tú te encargas del pedido, ¿de acuerdo? Izuku levantó el pulgar. Claro, déjamelo a mí. All Might se puso en forma y se fue a buscar un lugar privado para limpiarse, dejando a Izuku solo en el callejón, mirando hacia donde All Might había huido. Lo siento All Might, supongo que nunca me acostumbraré al hecho de que sigo siendo la causa de esto. Incluso si este era el plan. ¿Y qué significa eso exactamente? Izuku casi saltó de su piel cuando escuchó la voz detrás de él. Dándose la vuelta, con los ojos muy abiertos, vio a Melissa, con un vapor blanco flotando alrededor de su cuerpo mientras lo miraba directamente. Y ella no parecía feliz. Después de haber visto a su tío toser, se había disculpado para ver qué estaba pasando. Y escuché todo. Cariño, ¿está? Espera, ¿cómo debería llamarla ahora mismo? Ajá. Izuku jadeó cuando Melissa cubrió el suelo entre ellos en un instante y con una mano presionó la espalda de Izuku contra la pared. Aturdido más que herido, Izuku la miró en estado de shock, mientras ella lo miraba con los ojos entrecerrados y luciendo enojada. ¿Qué le hiciste a mi tío? Eso es lo que dijo. Pero lo que dijo en su cabeza, lo que alimentaba su ira y su miedo, era mucho más primario y, en cierto modo, ponía a Izuku en una posición mucho más precaria de lo que jamás podría imaginar. Porque en la cabeza de Melissa, no le estaba preguntando a Izuku qué le había hecho a su tío. No, era otra cosa. ¿Qué le hiciste a mi padre? Melissa era un escudo. Melissa no era tonta. Al haber crecido como hija de un científico e inventor que se especializaba en crear objetos de apoyo para ayudar a los héroes a salvar el mundo, se le daba muy bien darse cuenta de las cosas. Siempre que le pasaba algo remotamente malo, sin importar lo pequeño que fuera, parecía que All Might venía a verla. Una vez que se rompió el brazo al caerse de un columpio, All Might voló para verla ese mismo día, apareciendo justo cuando los médicos habían terminado de arreglarle el brazo y curarlo. Cuando se enteró de que no era como los demás niños, que no tenía ningún don, All Might fue a verla. Cuando descubrió que el médico se había equivocado y que su don se manifestó, de forma explosiva, All Might fue a verla. Cuando se enfrentó a la idea de que tenía que ser una heroína, All Might fue a verla. Siempre venía a verla. Hubo muchas veces en las que escuchó pequeños fragmentos de All Might hablando con David y Zuri. Le preguntaba cómo iban sus notas. Le preguntaba si se estaba divirtiendo en la escuela. ¿Había matones? ¿Amigos? ¿Le interesaban los chicos? ¿Chicas? Cuando tuvo su primer periodo, All Might apareció de repente para visitarla, con bolsas de fruta seca y una guía de instrucciones y luciendo absolutamente frenética. All Might era su tío, pero no actuaba como uno esperaría que actuara un tío. Luego estaban sus padres. Amaba a su mamá y a su papá. Pero incluso con ellos notaba cosas extrañas que no cuadraban. Su madre tenía el pelo negro rizado más hermoso que podía usar en peinados afro, trenzas africanas, trenzas tejidas a crochet o rastas. Looks que Melissa deseaba poder copiar, pero a diferencia de su mamá, ella tenía el pelo rubio y liso. Luego estaba el hecho de que la tez oscura de su madre era completamente opuesta a su piel clara y sus ojos eran de un marrón tan oscuro que podían pasar por negros. Su padre podía tener ojos azules, como ella, pero su pelo era castaño. Eran cosas que ella notaba pero en las que no pensaba mucho. Mamá era mamá y papá era papá. Pero luego se hizo mayor y, durante su entrenamiento como heroína, comenzó a mirar el mundo con un poco más de escepticismo. Cabello rubio, piel clara, ojos azules y un don escandalosamente fuerte. Era difícil para alguien que miraba el mundo con escepticismo ignorarlo. Así que un día, durante una de las visitas y chequeos de su tío Mig, ya que se estaba preparando para convertirse aparentemente en maestro en un futuro cercano, o al menos para expresar interés, se coló en el laboratorio de su padre. Porque durante esa visita había habido un ataque de villanos en la ciudad, y All Might se había hecho algunos cortes, por lo que fue fácil encontrar un vendaje desechado.
Fácil realizar una prueba de paternidad utilizando el equipo del laboratorio. No fue fácil mirar la pantalla cuando aparecieron los resultados, que mostraban una coincidencia de casi el 100% para la paternidad. Melissa tardó unos días en aceptarlo. Sus padres y Olmig se preguntaban si se sentía enferma, y ella aceptó. Además, un poco de cansancio añadido les hizo aceptar que solo necesitaba descansar un poco. Durante esos días, Melissa tuvo que decidir cómo quería manejar esto. ¿Qué significaba esta revelación? Ella era la hija biológica de Olmig. Eso abrió un montón de problemas. Fue criada por David Izuri, con documentación de que era su hija. Diablos, había fotos de su madre mientras estaba embarazada. Así que los tres estaban involucrados en un gran encubrimiento y habían hecho algo para que los registros oficiales fueran manipulados o falsificados. Había mucho que asimilar. ¿Por qué pasar por todos estos problemas? ¿Por qué entregarla? Muchos por qué, pero durante el último día, antes de que Olmig regresara a Japón, finalmente Melissa tomó una decisión. Los cómo y los por qué no importaban. Su papá la amaba, su mamá la amaba y su tío Mig la amaba. De lo contrario, todo esto nunca habría sucedido. Tal vez estaban tratando de protegerla, o tal vez Olmig tenía miedo de algo. Todo eso, simplemente no importaba. Lo que sea que hicieran, por la razón que fuera, era por ella. Así que, cuando salió de su habitación para desearle buena suerte a su tío, que se preparaba para regresar a Japón, salió con un nuevo look. Llevaba el pelo recogido hacia atrás y peinado en 8 mechones para demostrarle su dedicación a la paz y para expresar, tal vez sin palabras, el efecto que había tenido en ella. Para demostrar que su legado seguía vivo a través de ella. Ella nunca dijo nada sobre lo que había aprendido. No había necesidad. Su familia era perfecta. Un año después, su tío conoció a Izuku. Un año después de eso, él era profesor en la UA y lo tomaba abiertamente bajo su protección. Y durante este tiempo, el factor Kirk de su tío estaba disminuyendo más rápido de lo que debería ser posible. Como si se estuviera desvaneciendo. Incluso con su cuerpo en deterioro, esto no debería ser posible. Pero ahora, Melissa tenía un denominador común a través de todo eso que podría, finalmente, darle algunas respuestas. Yo también. Sabía cosas que no debía saber y tenía algo que ver con todo. Así que Melissa iba a obtener respuestas, de una forma u otra. Así que Melissa lo explicó. Y vio que los ojos de Izuku se abrían de par en par. Sabía lo del cuerpo de Olmig, sabía que su don se estaba debilitando. Y ahora, sabía que él lo sabía, y en sus propias palabras, no puedo evitar sentirme responsable. Quiero decir, si no fuera por mí, ¿no lo harías qué? ¿Qué está pasando exactamente aquí, mi gorilla? Izuku estaba aturdido. Las cosas se habían desmoronado tan rápido que su cerebro estaba tratando de ponerse al día. Su boca se puso en modo piloto automático y recurrió a lo que normalmente funcionaba como táctica dilatoria. No sé qué. Mi gorilla, la voz de Melissa era baja, pero había un estruendo en ella que llamó la atención de Izuku. Y el hecho de que la mano gigante que presionaba su pecho estaba empezando a ejercer presión. Ni siquiera intentes mentirme. Os oí a los dos hablando. Oh, mierda. Y sé que sabes sobre la condición del tío Mig. Espera, ¿ella también lo sabe? Eso significa, Dios mío, eso significa. Melissa vio que los ojos de Izuku lo reconocían y asintió. Sé lo de su lesión. Y sé que ya no puede usar su don como antes. Y ahora sé que tú lo sabes. Pareces saber mucho. Pareces ser responsable de muchas cosas. Hizo una pausa e Izuku sintió que se le quitaba un poco la presión del pecho. Aunque el tío Mig dijo que no deberías sentirte así. Melissa, Izuku extendió la mano y la puso sobre su muñeca, sin intentar quitarle la mano, sino para darle algún tipo de consuelo. Estaba enojada, pero también preocupada por Olmig. Es una situación complicada. Melissa frunció el ceño. Entonces, resúmelo. Convénceme ahora mismo de que no has hecho nada que haya puesto en peligro mortal la vida de mi tío. Porque si algún villano se entera de su condición y tú has jugado un papel en eso. No era así como Izuku quería que esto sucediera. Antes de que Olmig lo interrumpiera, iba a preguntarle a Ochako si pensaba que contarle todo a Melissa habría sido lo correcto. Olmig había dicho que no quería que ella se involucrara, pero ahora Izuku estaba mirando a un héroe profesional enojado. Alguien que acababa de abrirse a él sobre sus propios secretos. Entonces, ¿sobre qué base tenía él que ocultarle algo?
¿Sabes cómo resultó herido Olmig? Preguntó Izuku. Melissa frunció el ceño. All for One. Un nombre que había oído pronunciar en susurros entre su padre y Olmig. Un nombre que figuraba como señor del crimen en los documentos oficiales, el resto estaba tan censurado que las hojas eran solo papel negro. Izuku esperó a que continuara, pero el hecho de que mencionara el nombre significaba que no estaba al tanto de todo el panorama. Hay mucho detrás de ese nombre. Pero él era el mayor enemigo de Olmig. Responsable de causarle mucho dolor. Matar a personas que le importaban. La razón principal de esto fue porque buscaba el don de Olmig. Después de su All for One roba dones. Y ha estado detrás de ese durante mucho tiempo. Verás, el don de Olmig es especial. Izuku hizo una pausa para asegurarse de que Melissa estuviera prestando atención. Se llama One for All y existe desde hace cientos de años. La explicación fue rápida y muy resumida. Izuku no quería perder tanto tiempo preocupando a nadie en la mesa, pero abarcó todo lo que consideró necesario para que Melissa tuviera una buena idea de la historia y de su participación en ella. He puesto mi confianza en ti y en el futuro que me traerás, repitió Melissa las palabras que había oído decir a Olmig. Ahora, con el contexto, adquirían un nuevo significado. Mierda. Izuku, que ya no estaba en el lugar, no estaba seguro de si debía decir algo. Solo se estaba asegurando de que ella asimilara la información. Deberíamos pedir esas hamburguesas. Izuku palideció. Espera, ¿estás seguro? Quiero decir, sé que no queremos levantar sospechas ni nada, pero... Entonces Melissa se echó a reír, lloraba pero seguía riendo. No era un bramido estridente, sino una risa melancólica y de aceptación. No necesito pensar en ello. Sea cual sea el resto de la historia, querré oírla, pero lo hecho está. Ese don, ya lo tienes. Solo prométeme una cosa. ¿Lo cuidarás una vez que ya no pueda ser el símbolo de la paz? Ese día, está cada vez más cerca. Por supuesto, respondió Izuku genuinamente y con convicción. Entonces no queda nada más que decir, luego se rascó el cuello mientras se encogía. Bueno, tal vez un lo siento. Izuku hizo una profunda reverencia. Lamento que hayas tenido que enterarte de esto. Y que Olmig sea... Vaya. Me refería a mí. Melissa agitó las manos y empujó a Izuku hacia atrás. Por todo el asunto de golpear la pared. Oh. Izuku parpadeó. Está bien. ¿Estás seguro? Me puse bastante nervioso. ¿No has visto a Uraraka cuando alguien le quita su último trozo de mochi? Los dos se rieron mientras se apresuraban a entrar al café para hacer su pedido de cena para que nadie sospechara que Izuku había tardado tanto. Ochako se secó el cabello con una toalla. Entonces, ¿qué le vas a decir a Olmig? Izuku, sentado en la gran cama de espaldas a la ducha, a pesar de que el vidrio opaco le había ofrecido total privacidad a Ochako mientras se duchaba y se cambiaba, se encogió de hombros. Todavía no estoy seguro. No pudimos decidir cuál de los dos debería ser el que se lo dijera. ¿Y yo? Le dije directamente a Melissa que no iba a poder mantenerte esto en secreto. ¿Porque somos muy cercanos o porque me tienes miedo? Preguntó Ochako mientras se sentaba junto a Izuku, ahora cambiado a su ropa de dormir, una camisa grande y cómoda y unos pantalones cortos de gimnasio. Izuku se tocó la barbilla. También estaba vestido de manera similar para ir a dormir. Sí. Ochako puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. Vaya día, ¿eh? En serio. Me pregunto cómo será mañana. Chilló Izuku y Ochako se rió entre dientes. Bueno, vamos. Tengo sueño. Cuando vio que los ojos de Izuku miraban hacia el suelo, lo agarró del brazo y lo empujó hacia la cama. Ponte de lado y deja de preocuparte por las cosas. Ya hablamos de esto. Además, Ochako señaló la hilera de almohadas que los dos habían colocado justo en el medio, aquí tenemos nuestro pequeño muro impenetrable de Jericó. Izuku asintió y se deslizó bajo las gigantes y mullidas sábanas mientras Ochako hacía lo mismo. Ella arrulló felizmente por lo agradable que se sentía la cama. Me gustaría poder llevarme estas cosas a casa. Izuku apoyó la cabeza en la almohada y se rió entre dientes. ¿Dónde intentarías esconderlo? ¿Ya llenaste tu bolso con todos los jabones, champús y acondicionadores del baño? No hice.
Izuku se dio la vuelta para mirar a Ochako, dispuesto a burlarse de ella, diciendo que estaría más que feliz de revisar su equipaje para demostrar que tenía razón, pero se detuvo cuando la vio. Su cabeza también estaba apoyada en la almohada, mirándolo con las mejillas rosadas y un brillo en los ojos que lo hizo detenerse y recuperar el aliento. Había algo increíblemente tranquilizador en verla así. Izuku olvidó por completo su provocación y se lamió los labios. Uraraka. El cambio de tono hizo parpadear a Ochako. ¿Sí? No puedo esperar hasta mañana. Ochako, con sus mejillas sonrosadas un poco, sonrió. Sí. Yo tampoco puedo esperar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 52, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.